Atención, mucha atención. ¿Quiénes traicionaron a Nicolás Maduro y quiénes ayudaron a su captura? Esto no fue un golpe de suerte, no fue improvisación y no fue solo una operación extranjera. Lo que ocurrió con Nicolás Maduro solo puede explicarse de una manera. Alguien de su círculo más cercano habló, alguien abrió la puerta desde adentro y alguien decidió que su propia supervivencia valía más que la lealtad al poder. Cuando un hombre que vive rodeado de anillos de seguridad, inteligencia militar y control absoluto es localizado con precisión, el enemigo no viene solo desde afuera, ya estaba dentro. Durante años, Maduro construyó su poder sobre un núcleo reducido de personas, generales, jefes de inteligencia, operadores políticos y financieros que no solo lo protegían, sino que conocían sus movimientos, sus refugios, sus rutas, sus horarios y sus miedos. Ese círculo no era ideológico, era funcional, se sostenía por beneficios, por miedo y por conveniencia. Pero cuando el sistema empezó a crujir, cuando las sanciones cerraron las salidas, cuando el dinero dejó de fluir con la misma facilidad y cuando la justicia internacional empezó a parecer una amenaza real, esa lealtad comenzó a descomponerse en silencio. Aquí está la verdad incómoda. Ninguna agencia de inteligencia en el mundo puede capturar a un jefe de Estado hipervigilado sin información humana directa. No basta con satélites ni con tecnología. Se necesita alguien que diga dónde está, cuándo se mueve y qué protección tiene en ese momento. Y eso solo lo saben quienes están dentro del círculo íntimo. La traición no fue ideológica, fue estratégica. Fue el resultado de un cálculo frío. Seguir defendiendo a Maduro significaba caer con él. Estados Unidos no solo presionó desde afuera. Durante años, sembró una bomba de tiempo dentro del régimen con recompensas, expedientes judiciales, acusaciones formales y mensajes claros hacia los mandos intermedios y altos. El que hable primero puede salvarse. Ese mensaje no cayó en oídos sordos. En sistemas autoritarios, cuando el líder deja de ser garantía de protección y se convierte en una carga, la fidelidad se evapora. No hace falta un gran complot. Basta con que algunos decidan no actuar, no avisar, no cerrar filas. El historial del chavismo lo confirma. Antes, otros hombres clave ya habían roto el silencio. Exjefes de inteligencia, operadores financieros, figuras que durante años juraron lealtad, terminaron cooperando con autoridades extranjeras cuando entendieron que el poder no los protegería para siempre. Eso creó un precedente. Demostró que el régimen no era inexpugnable y que hablar podía ser una salida. Cuando llega el momento decisivo, esos antecedentes pesan más que cualquier discurso revolucionario. La captura de Maduro no puede entenderse sin ese desgaste interno. Hubo miedo, hubo negociaciones, hubo silencios deliberados, hubo órdenes que no se dieron y alarmas que no se activaron. Y eso, en el mundo del poder, también es traición. No hizo falta que todos vendieran al líder, bastó con que algunos dejaran de defenderlo. La presión internacional terminó de empujar la balanza. Aislamiento, sanciones, pérdida de aliados, cuentas bloqueadas, familias vulnerables fuera del país. Todo eso golpeó directamente al círculo cercano. Muchos de ellos no pensaban en el futuro de Venezuela, pensaban en el suyo. Y cuando llegó el momento crítico, eligieron salvarse. Por eso, cuando hoy se pregunta ¿quién entregó a Nicolás Maduro?, la respuesta real no es un nombre propio. Fue un entorno que se quebró. Fue una red de lealtades que se pudrió desde dentro. Fue la certeza de que el poder ya no era eterno y de que sostenerlo implicaba hundirse con él. La historia demuestra que los líderes autoritarios no caen primero por la fuerza externa. Caen cuando su gente deja de creer, deja de temer o deja de ganar. Esto no es una fantasía ni una teoría conspirativa. Es la lógica del poder cuando entra en fase terminal. Maduro no fue alcanzado solo por sus enemigos, fue alcanzado porque los suyos dejaron de cubrirlo. Y esa es la parte más dura de esta historia, la que no se grita en comunicados oficiales. La traición no vino de lejos,
vino desde muy cerca. Lo que ocurrió marca un antes y un después. No solo para Venezuela, sino para cualquier estructura que se sostenga únicamente en el miedo y la obediencia forzada. Porque cuando el círculo íntimo se rompe, cuando la información empieza a salir y cuando el silencio se convierte en complicidad, el final ya no es una posibilidad lejana. El final ya está en marcha. Y ahora queda una última pregunta flotando en el aire. Una pregunta que inquieta a todos los que aún permanecen dentro de ese sistema. Si Maduro cayó por traición interna, ¿quién será el próximo en ser entregado para salvar al resto?